Recibe el nombre de una resistencia. La ley de Ohm no es una ley fundamental de la naturaleza como la segunda ley de Newton o la conservación de la energía. No se cumple en todas las situaciones. Por eso de gran utilidad en la mayoría de las situaciones prácticas y ayudó a que el telégrafo se convirtiera en un invento realmente práctico. El telégrafo, perfeccionado por Thomas Edison y con el código ideado por Samuel Morse, amplió las fronteras americanas y no perdió el tren. Los hilos telegráficos iban paralelos a las vías del tren y la información que llevaban era de gran importancia para una tranquila circulación todo el sistema ferroviario. Hubo alguna resistencia a la utilización de ambos inventos. La gente decía que la electricidad era peligrosa y algunos opinaban a la velocidad que podían alcanzar los trenes el ser humano no sería capaz de respirar. Pero el progreso no se detuvo. Y con el tiempo, los hilos y las vías conjuntamente representaron el mismo papel de vital importancia como antes lo habían hecho los grandes ríos, transportando personas, cargas e ideas. Y a través de millas y millas de alambre, el flujo de información sigue la utilización práctica de la ley de Ohm. Análogamente, reglas muy parecidas. De modo análogo, la intensidad de la corriente eléctrica que pasa a través de una resistencia depende de la caída de tensión a través de ella, de su sección y de su longitud, y del material de que esté hecha. La resistencia de una resistencia eléctrica es proporcional a su longitud. Inversamente proporcional a su sección y proporcional a su resistividad. Tendencia a frenar el flujo de electrones. Todos los materiales tienen esa tendencia, pero en grado distinto. Si colocamos resistencias en un circuito, una a continuación de otra, harán el mismo efecto que si hubiéramos colocado una resistencia más larga. Esta disposición se llama resistencias en serie. Si colocamos resistencias una al lado de otra, aumentará la sección por donde puede pasar la corriente. A esto se llama resistencias en paralelo, y el conjunto tiene menos resistencia que cada una por separado. Y lo mismo pasa con el agua. Si colocamos secciones de tubería en serie, es lo mismo que si la hiciéramos más larga, y la resistencia al movimiento aumentaría. Pero si las tuberías se colocan una al lado de la otra, pueden transportar más agua con más facilidad. Y estas en particular conducen gran cantidad de agua, haciéndola subir 480 metros de altura desde el río Colorado hasta un punto desde el que pueda descender hacia Los Ángeles. Pero como el embalse y la estación de bombeo fueron pensados para llevar tanta agua, el propio proyecto encontró una dura resistencia, sobre todo por parte de Arizona, el estado que casualmente está al otro lado del río. El día que comenzaron las obras de construcción, en el año 1934, los soldados del estado de Arizona se apostaron a la orilla del río con rifles y ametralladoras. En este caso, la base de la resistencia era clara. El flujo del progreso para California era a expensas del futuro de Arizona. Pero, ¿qué pasa de la resistencia natural al avance de los electrones? ¿Cuál es exactamente la naturaleza de la resistencia eléctrica?
Bajo la influencia del campo eléctrico, los electrones se mueven por un metal, como una canica, cuando cae en un flujo viscoso. Si no fuera por la resistencia, acelerarían libremente como cuando un cuerpo cae en el vacío. Pero en la realidad se mueven con una velocidad media constante. La resistividad es como la viscosidad. Cuanta más tenga un material, más lentamente se podrá mover una partícula en su interior. Pero, ¿qué es lo que ralentiza a los electrones? En otras palabras, ¿qué es lo que se opone al flujo de la electricidad en un conductor? En el interior de un metal, los electrones se mueven constantemente en todas direcciones. Aquí están representados algunos de ellos por unos puntos. Giran en órbita por todo el metal como si fuera una molécula gigante. Esta especie de flujo no encuentra ninguna resistencia. Tampoco crea una corriente neta que entre por un extremo y salga por otro. En esas condiciones, el conductor está en equilibrio electrostático. No hay campo eléctrico en su interior. No hay diferencia de potencial de un extremo al otro. Pero si una batería hiciera circular una corriente eléctrica, ese equilibrio se destruiría y se crearía un campo eléctrico en el interior del conductor. En el interior de un metal perfectamente cristalino, si se pudiera encontrar una muestra de él, los electrones móviles acelerarían continuamente como una moneda al caer en el vacío. Pero en el mundo real, los cristalinos no son perfectos. Tienen defectos e impurezas y sus átomos vibran con energía térmica. Los electrones acelerados por la fuerza del campo eléctrico rebotan contra cada impureza comportándose como una bola en una máquina de juego. Todos esos rebotes, todas esas paradas y arrancadas producen la resistencia que impide que el electrón circule aumentando su velocidad. Por eso, los electrones se mueven a una velocidad media constante, creando una corriente constante bajo la influencia de una fuerza constante. Cuando los electrones tropiezan con las imperfecciones, hacen aumentar las vibraciones de los átomos. De ese modo, la energía eléctrica de los electrones acelerados se convierte en energía térmica de los átomos vibrando. Y hace aproximadamente 100 años, de ese calor salió una idea brillante. Si una resistencia adquiere calor suficiente, brillará. Y Thomas Edison encontró los materiales apropiados que brillasen con luminosidad. Por supuesto que todos los circuitos brillan, pero sí producen calor, tanto si es deseado, como si no. Los ordenadores, por ejemplo, tienen ventiladores para eliminar el calor no deseado. De hecho, algunos superordenadores generan tanto calor que requieren un sistema de refrigeración líquido que mantenga la temperatura baja. Y ese calor, tanto si es un objetivo buscado como si no, consume energía al producirse. Cuando la corriente pasa por una resistencia, la energía convertida en calor es igual a la cantidad de carga que circula por la diferencia de potencial. La cantidad de calor por unidad de tiempo o potencia consumida es igual a la intensidad por la diferencia de potencial. Utilizando la ley de Ohm, la potencia se puede expresar también por I al cuadrado por R o V al cuadrado dividido por R. ¿Y cuál es el resultado? Bien, para comenzar se miden vatios. Un vatio es una medida de potencia igual a 1 amperio por 1 voltio. Si ahora multiplicamos ese vatio por 1000, tendremos 1 kilovatio. Y si lo multiplicamos de nuevo por 1000, tendremos 1 megavatio. En horas punta, el embalse de Parker genera 120 megavatios. Vatios y agua. La red eléctrica que aquí, en esta planta hidroeléctrica, adquiere una forma concreta.
Así como el progreso se basa en las corrientes de agua y de electricidad, también demanda una gran cantidad de ambas. En esta sociedad americana, ávida de energía, cada persona consume aproximadamente 1 kilovatio de potencia eléctrica todo el tiempo, día tras día, a lo largo de todo el año. La introducción bastante larga. Entramos a... Ya antes, ¿cuándo hicimos equilibrio, otros de equilibrio? Semana 6, ¿no? A ver. Semana 5. La semana 5 dijimos ¿en qué momento estudiamos a los equilibrios electrostáticos? Sí, creo que sí. Claro, la primera sesión, la que les compartí grabado. Si hay... Nosotros hicimos esto. Estábamos hablando de que no, de las condiciones constantes, es decir, que prácticamente esto que no la usamos. Ya, lo que normalmente habíamos estudiado en la semana 6, ¿no?
Cuando decíamos que dentro del condensador el sólido no hay campo, ¿no? Por condiciones electrostáticas, pero sí hay campo inmediatamente fuera y en todo el espacio. Eso sí, olvide. Eso ya no va a pasar. Vamos más bien ahora a meter un campo. Pero solito no va a ser. Va a tener que haber externamente. ¿Qué es lo que se hace en los cables de corriente? Se mete campo dentro de la lámpara. Y ahorita hay campo por todos lados. Estamos rodeados de campos electromagnéticos. ¿Ya? Aplica la propiedad de elementos de circuito, se encuentra la resistencia equivalente de una combinación en serie o en paralelo de resistores. Este video es parte del video inmenso que han visto, pero en el fondo lo que intenta decir es pues, que necesitamos un campo, ¿no? Para que, como había dicho esto, vamos a verlo rápido. Es parte de ese video. Lo importante. En el interior de un metal los electrones se mueven constantemente en todas direcciones. Aquí están representados algunos de ellos por unos puntos. Giran en órbita por todo el metal como si fuera una molécula gigante. Esta especie de flujo no encuentra ninguna resistencia. Tampoco crea una corriente neta que entre por un extremo y salga por otro. En esas condiciones, el conductor está en equilibrio electrostático. No hay campo eléctrico en su interior. ¿No? Entonces, los electrones ahí, y los electrones están que se mueven al azar y no hay una dirección eléctrica, no hay campo ahí. Pero los electrones se mueven. Sin embargo, como ya les comenté, vamos a intentar generar un campo. ¿Cómo generamos un campo dentro de un alambre? Eso es lo que hacemos cuando encendemos. Generamos un campo con cargas. Siempre las cargas son lo que generan los campos. Al final, si cuando ya haya un campo, entonces va a haber una fuerza y va a haber una corriente. Es el campo el que va a mover a los electrones. ¿Ya? Esa es la idea. O sea, ya no existe esto. Ya no ocurre eso. Ya, bueno, ya. ¿De acuerdo? En este caso son los campos que mueven los electrones. A ver, vamos a definir corriente eléctrica. Se usa el término corriente eléctrica o corriente simplemente para describir el flujo. Es un flujo de cargas, ¿no? A través de alguna región. Aunque no es un vector, pero a eso le pone el sentido, ¿no? La corriente también es una escalar. La corriente también se define como la rapidez a la que fluye la carga a través de un área. O sea, cuántas cargas pasa, como el caudal, ¿no? El caudal se mide, bueno, el caudal se mide en metros cúbicos por segundo. Algo parecido. Pero no vamos a utilizar coulombs por segundo. No es el caudal, no. Parece un poquito. Pero al menos es una tasa. ¿Cuánta carga pasa por unidad de área? Es que el flujo está definido como una integral doble. Nadie. Así que por eso te ponemos área. Esta es la forma más común de explicarla. Derivada de Q con respecto al tiempo. Y si fuera media o promedio es delta, ¿no? Como siempre. ¿Qué unidades? Arriba coulomb, abajo segundo, eso lo vamos a llamar ampere. Ampere se define cantidad de carga por unidad. Y entonces, ¿qué me está queriendo decir? Que se está midiendo cuánta carga pasa por unidad de área. Aunque ahí no está el área, pero se podría definir con respecto al área. Pero no en este curso. Esas son las más útiles. Bien. Si esta es la corriente, vamos a ver. La corriente, por si acaso, es una cantidad escalar. A pesar que le ponga flecha, pero es escalar. Solamente, para si acaso, ¿para dónde sigue la corriente? Más o menos pueden entender que va en la dirección del campo. La dirección del campo. Hacia dónde va el campo, así va la corriente. La corriente, ahora hay un problema con la corriente. Justamente este problema les va a ayudar
a definir qué es la corriente convectiva. Ya, hay un asunto. En los metales, lo que se mueve son los electrones. Los protones no se pueden mover. Pero profe, yo veo ahí cargas positivas. Ya, ahí es donde entra ya lo que llamamos portadores de carga. Hay una definición de una corriente convencional. Una convención es un acuerdo. El acuerdo va a ser que la corriente que vamos a utilizar en los circuitos va a ser así exista o no. Así, en la dirección que irían cargas positivas. Esa es la definición de la corriente convencional. Ya, vamos a ver. Hay unas cositas ahí que voy a afinar. A ver. Ya, a ver. Las cargas en movimiento son positivas. La fuerza eléctrica tiene la dirección, ya eso sí, la velocidad. Portador de carga. Portador de carga va a ser aquel. A ver, ¿cuál sería una definición exacta de portador de carga? Ahí dice. Sé la utilidad, a veces la definición es que portador de carga. Hay muchas formas de explicar un portador de carga. No me siento. Y a veces hay bastante acerca de eso, pero me parece que ninguno me va a ayudar. No. ¿Cómo lo digo? A ver, sería no sé si me atreverme a decir, es una carga no necesariamente real. Es una carga positiva. Que puede ser real o no. No me atrevo a decir eso. Voy a averiguar exactamente la. ¿Pero a qué me refiero? A que un portador de carga me va a representar ya, un portador de carga siempre tiene valor de carga positivo. Eso sí no he dicho nada de otro mundo. La pregunta es, ¿este portador puede ser una carga real o puede ser una carga que no exista? Es como el centro de masa, ¿no? El centro de masa no existe, pero vemos que su comportamiento ayuda. Entonces, el portador de carga siempre es positivo. ¿Ya? Esa sí es una definición. Ya a veces estaría bien ponerlo. La velocidad de cada portador de carga es en el mismo sentido. Ya. Allá. Eso ayudaría bastante. Un portador de carga siempre va en un sentido. Ya. Y eso lo lleva a ser positivo. Ya. Y claro, y si es positiva, será la dirección de los. Yo creo que esa está mejor.
Un portador de carga un portador de carga siempre se mueve ya está. Ya, creo que eso está bonito. Ya está. Ya. A ver si juntamos los dos. Una corriente convencional es tratada como un flujo de cargas positivas, ya, resulta ser portadores, sin importar si las cargas libres son positivas, negativas o ambas. Ya. Okay. Okay. Bueno, esto debería estar como teoría, ¿no? Vamos a ponerlo acá. Está sin importar. Sin importar. Sin importar la corriente convencional. La corriente convencional es aquella que vamos a masa. Creo que está bastante bien. Una corriente convencional es tratada como un flujo de cargas positivas. Vamos a poner entre paréntesis portadores. Sin importar si las cargas libres en el conductor son positivas, negativas o no. Ay, acá. Creo que eso lo entiendo. A eso lo tenemos portadores de carga. Ya creo que hay que ver. Esa es la dirección. ¿Qué dirección tiene? Siempre la dirección de la carga positiva. Es un flujo de carga positiva. Ya con eso te quiere decir que va en la dirección de la carga positiva. Ya está. Está bastante bien. ¿Sí? Sí. Entonces, sin importar, dice, si que sean positivas, negativas o ambas, son, a tal caso, ¿cómo le vamos a todo eso? Portadores. Y el siguiente ejemplo va a aclarar eso. Ya, ahora sí. Entonces, aquí, por ejemplo, se muestran cargas positivas y negativas y, bueno, tendremos que trabajar con los portadores, ¿sí? O sea, trabajamos para calcular la corriente, la magnitud o la intensidad, necesitamos definición. Ya, bueno. Por eso, entonces... ¿Cómo sería? ¿No? Lo que sí es todo por bien. En el primer caso, hay cargas positivas y negativas. ¿Cómo debo yo entender el valor de la intensidad de la corriente? Dicho esto, ¿no? dicho que solamente van a ser flujos positivos, de manera práctica lo que tienes que hacer es, si lo ves negativo, lo vuelves positivo. O sea, hay 3 positivos. Si los positivos van para la derecha, la corriente va hacia la derecha, y esos negativos los consideras como positivos. Entonces la corriente se mide 5Q. No es como que sumaras con cargas por bien. Es la forma de entender la corriente convencional. Ya, no nos va a interesar el signo de las, si tiene o no, porque es una convención. No es que voy a sumar los valores de las cargas. Voy a considerar a todos como portadores positivos. ¿Qué son esas cosas? Entre azulitos y lo que he puesto acá. 5 portadores.
¿Cómo salió? Ya vieron. A estos negativos los volví positivos. Así voy a medir la corriente de la intensidad. En el caso de la corriente B, todos son positivos y van para la izquierda. Bueno, coincide que la corriente va para la izquierda y 4 veces la carga. E más E más E. Estoy asumiendo que cada uno tiene valor de carga ahí. Y positivos todos. Siempre positivo. 4E entre delta T. O sea, ¿dónde hay más corriente, intensidad de corriente eléctrica? En el caso A. Nada que se eliminan las cargas. No, esa no es la forma en que lo calculamos. Al final, el que define somos nosotros. La medición es un acto del ser humano. Para tener una misma forma de medir y cuando construimos nuestros artefactos, con esa forma. De ahí puede venir un loco por ahí a definir otras cosas, sí puede. Y va a hacer otras cosas. Tendrá que lidiar pues, con las convenciones que ya existen. Bien, aquí en el caso C, supongo, ¿para dónde iría la corriente? Primero, a la derecha. ¿Y qué hago con esos dos negativos? Los vuelvo positivos imaginariamente y los contabilizo como 4 portadores de carga por día. Hasta ahí, la corriente de I, de B y de C son iguales, ya todas ganando esa idea. En la última, profe, ahí, esta sí es en un metal. Por ejemplo, en un metal lo que se mueven son los electrones. ¿Para dónde va la corriente? Siempre irá en la dirección del flujo de cargas positivas. Ahora, si las negativas van para la derecha, las positivas a la izquierda. Así que la corriente va para la izquierda, en sentido izquierdo, y su contabilización es 2 veces la carga por cliente. Así usted puede calcular de la manera en que se considera la intensidad de corriente eléctrica de manera convencional. Note usted que siempre en los metales los únicos que se mueven son los electrones. Profe, ¿por qué no han definido con los electrones, con la realidad? Puede ser que haya un motivo parecido a la cuestión gravitacional. Siempre se va, es que las positivas van de mayor a menor potencial, ¿sí o no? Siempre, ¿eh? Siempre una positiva va en la dirección del campo, de mayor a menor potencial. Y como es, yo supongo, que como hacen la analogía con el agua, que el agua no sube así nomás, sino que cae. Entonces, de mayor de energía, algo así, ¿no? Por la altura, por cuestiones didácticas. Pero bueno, así se mide. Estoy especulando. No he leído la historia de dónde salió la corriente. Que debe haber. Ya se lo vamos. Entonces, ¿estos qué son, profe? Son portadores de carga. O sea, que un portador de carga no le interesa si es positivo o negativo, ¿no? No le interesa. No le interesa nada, no le interesa. Tú positivo o negativo, no pasa, hagan caso, vamos en la dirección de los positivos, vuelve positivo. Pero yo quiero ser negativo. Bueno, yo te voy a contabilizar. Yo te voy a poner en la lista como positivo. Vete para allá. Y voy para allá. Pero tú pasas por acá. ¿No? Algo así. Esta es una convención. Muy bien. Hablando ahora en términos de densidad de corriente eléctrica, que también densidad, profe, ¿cómo es eso? Vamos a ver. Este sí es un vector. Este sí es un vector, es el vector J. La densidad de corriente es el vector J. Es un vector. La corriente no es un vector, pero sí lo es. Es un vector. Justamente la integral de ese vector, integral doble a través del área, justamente es la corriente. O sea, en electromagnetismo, en general, un curso ya serio,
más que este, claro, que también lo es. Se trabaja con J, es un pan de cada día. Es el vector cuya magnitud es la corriente por unidad de área. Es por eso que decíamos que contábamos cuánta. Es como el flujo pues, de Gauss. El flujo de Gauss, ¿qué era? Era el doble del campo diferencial de área. Acá será integral doble de J diferencial de área. Ese es correcto. No sé por qué no lo pone. Debería. O sea, si entendemos que es un flujo, la corriente es un flujo y J me ayuda a calcularlo. Me gustaría ponerlo, la verdad, porque ustedes ya estarían en la capacidad de entenderlo. Tengo Gauss, a buen nivel. Es el vector cuya magnitud es la corriente por unidad de área con la misma dirección U del movimiento de los portadores de carga convencional. O sea, ¿está bien? O sea, definición de densidad es corriente por unidad de qué área, profe, el área transversal. Y ese U que es la dirección de los portadores positivos. Ya saben que los portadores positivos van hacia donde va el campo, ¿no? Hacia donde va el campo. Siempre una carga positiva sigue la línea de campo. Siempre. ¿Y qué unidades tiene esa cosa? En magnitud sería I entre A, y las unidades, que gracioso, sería amperes por metro cuadrado. Gracioso. La unidad sería amperes por no forma por lo general la vamos a tratar en más. Realmente, así, tiene su U vendría a ser el vector, en este caso, en la misma dirección del campo, ¿cierto? Ya, la corriente J va a ser definido como I entre área, y en magnitud propuesto I entre A, y unidad amper por metro cuadrado. Y acá estamos. El vector J es el vector, su vector. No es un campo en realidad, es un campo. Así como leer el campo eléctrico es un campo. Y ya bueno, eso ya lo verán en un curso más fácil. En muchos materiales, la mayor parte de o sea, justamente la mayor parte de ellos son los metales, la relación de la densidad de corriente con el campo eléctrico es constante, es proporcional. Es proporcional, debería decir. O sea, en los metales se cumple esta relación. La densidad de corriente. Bueno.
Por eso así. La densidad de corriente es proporcional. Ajá. Es lo mismo. Entonces, esto es proporcional a esto. Pero eso no se cumple así. Y esa es una forma, esa se llama ley de Ohm, eso le llaman la ley de Ohm. Y a sigma le llaman conductividad del material. Entonces, en los metales se cumple que estos dos son proporcionales y la constante de proporcionalidad es la llamada conductividad. ¿De acuerdo? Y esa es la ley de Ohm microscópica, algunos llaman, en función de la densidad. ¿Qué puede caer en una ley de Ohm que se les enseñó en física general? De ahí podemos sacarlo. Si el campo es uniforme, yo sé esto, ¿no? Si el campo es uniforme, yo sé que la diferencia potencial en magnitud es E por L. ¿Quién es E? Es el campo y L es la longitud. Ahora estamos tomando el caso en el que hay un campo dentro del material. Recuerdan que había una expresión delta de V es menos la integral del campo. Para el campo es constante sale la integral y queda E por delta de R, era, ¿no? Pero delta de R sería la longitud de la lambda. Así que está siendo explicado. E por L. Pero E es J entre sigma de esto. Y J es I entre A. Y sigo. Y si defino a ρ como 1 entre sigma, esta expresión queda así. O sea, ¿y profe, qué pasa con el recto? Se ha definido a R como lo que sobró al costado de I. Y a eso le llamamos resistencia eléctrica y 1 entre ρ se llama resistencia eléctrica. Son dos cosas diferentes. La que es propiedad es sigma, porque sigma es la que es proporcional. Sigma es la inversa de ρ. Y esto de acá, se dan cuenta, por la ley de Ohm, está en volts, en ampere, volt por ampere va a ser un ohms. O sea que la resistencia eléctrica se mide en ohms. Y por lo tanto la resistividad en ohms por metro, de acuerdo al, o sea, despejando acá. Entonces, esta es la de abajo de la ley de Ohm de forma microscópica y abajo es de forma tradicional. Salió de acá, ¿cierto? Y de esto, para poder yo describirlo así, la ley de Ohm, he tenido que primero definir estas cosas. Además, por esta definición debería estar algo cerca ahí. Siempre que se... Esto debería ser... Y esto también. Es lo mismo. Ya si el campo es uniforme. Yo puedo en realidad recuerdo que era diferencial de R por coseno de teta, porque estamos subiendo los casos más. Ya, entonces. Le dio, pero para yo escribir le dio, primero he tenido que definir esto. Me quedaría, borraría esta, nunca la usamos, la verdad. Nunca la usamos esta. Acá ya la dejo en función de la conductividad. Para tal caso, ¿cuál es la propiedad del material? Se puede clasificar de acuerdo a su conductividad o inversamente su resistividad, que es inversa a la conductividad. Claro, si es muy conductor, es bajo resistor. Deja pasar los electrones, no pasa nada. Y si es, no, son inversos.
Entonces, una cosa es resistencia y otra cosa es resistividad. Porque la resistencia está en función de la resistividad, sí. La resistividad es la propiedad, la resistencia no es propiedad porque depende de la longitud y del ancho. De ahí que los alambres importa el calibre. ¿Sí? Lo que está en los cuadritos es una ecuación muy conocida. Además, yo me atrevería a borrar la resistividad, pero la dejo por esta vez. Ya, esas son las ecuaciones. Esa es la ley, dos formas de expresar la ley de Ohm. Magnitud, todo esto es magnitud. Entonces les pongo la barra. 15 unidades. ¿Por qué tiene sigma omega? Porque está metido acá, pues. Esto ya está en ohms, metro cuadrado, 4 metros. O sea, si tienen las unidades que están ahí, son porque ya existían otras unidades. Muy bien. Muy bien, vamos a ver. Hay, como les dije, la resistividad, hay tablas de resistividad, sí, y depende de la temperatura, por cierto. Hay unas tablas de resistividad. Y ahí está la ecuación, ¿no? Hay el simulador FET tiene esta. Vamos a ver, para entender qué es resistividad. Las unidades ohms metro son valores de potencia 10 a la menos algo, a excepción de alguna. Mira, la silicona tiene 640, imagínense, comparado con nosotros, es súper resistente. ¿Qué quiere decir que la silicona tenga 640 de valor? Que si un electrón quiere pasar por ella, se va a cortar. ¿Qué quiere decir? Que, a ver, si hacemos una carrera entre el iron de 10 con el oro, ¿por dónde se va a pasar el electrón? ¿Por el oro o por el iron? Por el oro se va a pasar como en su casa. Por el iron va a ser un poquito más difícil. O sea, va a tener, es como que le ponen más trabas. Es como, ahí está. El gold es sin tráfico y el iron es con tráfico. Pasa. No le van a escapar. Ese ya depende de la estructura interna. Acá me parece que tengo. Si yo aumento la longitud, aumenta la resistencia. Ahora, ven ahí esos puntitos. ¿Ven esos puntitos? Esos puntitos representan la resistividad. Representan, porque si hay más puntos es más difícil que pase un electrón. Más tráfico. Pero la resistencia de qué depende? Depende de A, de L y de Rho. Pero Rho no depende de ellos. Rho es propiedad. Es lo que llaman propiedad intensiva, ¿no? Mientras que la otra es extensiva porque depende de la geometría. Si un alambre más largo tiene más resistencia. Observen. Pues, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy agrandando él y crece. Ronnie se toca, ni se entera. O sea, R depende de. Correcto. Si yo aumento el área, el calibre, disminuye la resistencia. Si disminuyo R, infinito, en teoría. Sin embargo, Rho, mira, si aumento Rho, aumentan las pequitas. A mayor resistividad, menor resistividad, mayor. Eso sí es proporcional. O sea, crece todo. No sé si proporcional, pero al menos directo. Proporcional no estoy seguro, pero al menos crece. Habría que analizar eso. Bueno, pero les ayudó a entender las propiedades, sobre todo a entender la física, ¿no? Porque más allá son formulitas y hay que saber para qué sirven, ¿no? Hay que saber que la que está acá es una propiedad y esta no. Sin embargo, los ingenieros se han inventado una forma de leer la resistencia con colores, ¿han visto? Que a veces venden, hay unas cosas que van en los circuitos con colorcitos, ya eso les permite medir resistencia. Pero es algo práctico, no es teórico. Bien, pero no todos los materiales cumplen con eso.
Los materiales y otros dispositivos ómicos tienen una correspondencia lineal entre la corriente, diferencia potencial en campo intervalo y diferencia de potencial aplicado. O sea, se aplican muchas diferencias de potencial entre un alambre y todos los que se llaman ómicos van a cumplir que son lineales. La corriente con delta de V lineal y la pendiente es justamente la inversa de la resistencia. En cambio, hay otros materiales que no siempre cumplen. La pendiente de la curva, en función de V, en la región lineal tiene un valor tal. Sin embargo, un material no ómico podría ser esto. Los materiales no ómicos tienen una correspondencia no lineal. O sea, mejor dicho, llamarse ley le queda muy grande. No todos los materiales cumplen la ley. Los materiales y otros dispositivos ómicos tienen una correspondencia lineal, corrientes, diferencia potencial. Voy a escribir otra forma. De los materiales ómicos, la corriente y tiene una correspondencia lineal con la diferencia de potencial. Bueno. Ya, en un amplio rango, ¿eh? Se cumple cierta regla. Justamente la pendiente de la curva ahí en función de... Ah, sí, esto, ¿no? En la figura. Coma. La pendiente de la curva. Y es un valor de una clase. Ya. Y sin embargo, hay otros materiales que son ómicos, ¿no? En los materiales ómicos, como está diciendo, la corriente ahí tiene una correspondencia lineal con la diferencia potencial. Como pueden ver ahí, si es lineal, hay pendiente. Así que la pendiente va a ser identificada como una integral. Sin embargo, también hay materiales no ómicos. También existen materiales no ómicos y por lo tanto no se va a cumplir ese límite. Un semiconductor, por ejemplo, no. Claro, es que para que haya salido diferencia potencial y QR es porque yo consideramos que el campo es uniforme. ¿Por qué el campo tiene que ser uniforme? Y no es el único. Y en general,
Esto ocurre en los metales, ¿no? Esto es más común en los metales. Es una de las características de los metales. Y si por si no se han dado cuenta, casi todo está hecho de metal. Esto ocurre en los metales. La mayoría, la gran mayoría de metales. Desde luego, existe ciencia de materiales. ¿Han estudiado eso? Y ahí empiezan a hacer fusiones, empiezan a fusionar materiales y adquieren otras propiedades. Eso es, me enseñé una vez en pandemia, ciencia de los materiales a los metatrones. Un año. Está bonito. Y empezaron a metonar todos, aprendí bastante. Me hubiera gustado seguir explicándolo, pero en realidad yo no era especialista en eso, pero con el tiempo uno se vuelve. Yo creo que para aprenderlo en realidad hay que hacer cosas. Bueno, pero esa carrera sí es ingeniería. Pero igual en física se estudian cosas atómicas, ¿no? Pero es otra dirección. Es así, la vida es así. Bueno, en pandemia fue todo un caso, ¿no? Muy bien. Veamos una aplicación. A ver, los alambres normales que los electricistas instalan en casas residenciales tienen una resistencia bastante baja. ¿Cuál? No, ¿por qué dice eso? O sea, ¿cuál es la resistencia de un alambre normal de calibre 12 de 100 metros de largo? ¿No te lo miren enrollado? Es lo que están ahorita acá. Por cierto, un alambre de calibre 12 posee un área de sección transversal, tal, el área transversal. ¿Está? Y bueno, hay que calcular qué cosa, la resistencia. Es de cobre, ¿no? Sí, ahí. Entonces habría que buscar la resistividad del cobre, no sé si la tengo acá. Eso debería estar de dato. Este. Los alambres normales resistencia bastante baja. ¿Cuál es la resistencia eléctrica de un alambre normal de cobre? Calibre 12. Un alambre calibre 12 posee esta área transversal. Considere la resistividad. Debería decirse a 20 grados, ¿no? Ya, porque la resistividad depende. Considera la resistividad eléctrica a temperatura ambiental. Del cobre. Considera la resistividad eléctrica del cobre a temperatura ambiental. Lo cual está en la tabla. ¿Okay? Esto se usa bastante en las instalaciones eléctricas. Ahora me están pidiendo cuál es la resistencia eléctrica. Muy bien. Tipo. Ya, creo que vamos a usar esto. Pues, bueno, acá está, por cierto, la resistencia es esto, ¿cierto? Reemplazo nada más. Esta es la resistencia habitual. La longitud y la, ¿cierto?
aplicación directa. ¿Cierto? La resistencia es Rho. ¿Y de dónde salió ese R? ¿Se acuerdan? ¿De dónde salió esto? Salió de acá. Acá se definió. ¿Y de dónde salió esto? De considerar que J es proporcional a E. O sea, es un caso de impresión de cable. No es cualquier cable, es un cable ómnico. Este es un cable ómnico. Los cables que usamos son cables ómnicos. Cada vez que vaya usted ya tiene un cable ómnico. Cables ómnicos. ¿Por qué? Porque proviene de Ohm. Y Ohm fue uno de los que empezó a estudiar empezó a ser postulados de la corriente. Hay ley de Ohm, por eso se llama ley. Bueno, la tilde está al revés, ya de colocar. ¿Sí? A menos ya saben más o menos cuánta es la resistencia de un alambre de 100 metros. Ah, sí, se tiene medio. Tienes un número por ahí. ¿Cómo sabes tanto de eso? Estudiado. Y si aumentas a 200 metros, ¿a cuánto sería la resistencia? Ahora, ¿qué te conviene? ¿Aumentar a 200 o aumentar Rho? Bueno, dependiendo. El costo. Podemos dar. El cobre debe ser económico, también debe ser más duradero, debe durar más hasta la intemperie, o sea, debe haber muchos motivos para que el cobre haya sido escogido. Que todo lo que venden es cobre. Ahora, profe, ¿yo puedo hacerlo de oro? Claro, tú puedes hacer tu casa, tienes mucha plata, mándate a hacer tus alambres de oro, con malazos. Lo haces transparente, tu pared, lo que será el oro. ¿Se puede? Sí. Un millonario podría hacer su casa de... Ahora hay que ver también si el oro, ¿qué le pasaría? ¿No? Ya eso sería alucinante. Resistencias. Bien, o sea, los materiales óhmicos tienen resistencia y por lo tanto a veces se le llaman resistores. Justamente a estos cables óhmicos, ¿cómo lo vamos a llamar? A estos materiales óhmicos lo vamos a llamar, como tienen resistencia, vamos a llamar vamos a ver que son de la resistencia. Son resistores. Ya había problemas que habían añadido cuando se puso a casa, en la casa de bien, los resistores, ese es el símbolo de un resistor. Bueno, ya. ¿Dónde están los resistores, profe? Acá hay cables, sí. Pero el que está acá en el foquito tiene mayor resistencia. O sea, esta es la convención. Pero bueno, poner esta actividad. Sí, sería bueno ya recurrir a la psicología. La tuya será, pues,
Ya hemos hablado de puros cables y que igual se puede usar espejos. Tiene materiales, una batería, un alambre, una varilla, un resistor. Bueno, la batería es la que genera este alambre. Son algunas tantas. Así se ve algunos miembros de los circuitos de lo que pretendemos. La pregunta es, ¿cómo se ve esto? Ya se ingresa al libro. Entonces, la anotación. Elementos. Bueno, ya depende, ¿no? Ya está. Estos, por ejemplo, serían algunos de los súper conocidos que acabamos de ver acá. ¿Cómo se ve esto? Ahí también. ¿Cómo está? Así. Así, esa es su notación. Así se ve. O sea, pasamos acá. Por ejemplo, una batería se simboliza así. Sí, borre negativo, borre negativo, borre. Además, esto está listo para corrientes de electrones, no corriente convencional. Un foco se ve así. Pero bueno, el foco, la idea es esta, que estos alambres, que ven así como rayita, tienen resistencia cero. Eso es lo que hay que pasar. O sea, esta resistencia la resistencia de esto es, vamos a poner algo chiquito porque voy a indicar que es prácticamente, mejor dicho, sí tiene resistencia, pero su resistencia versus a la resistencia es nada. ¿Sí? ¿Cómo es la cosa? Estos alambrecitos, así como la propia pregunta dijo que tenía resistencia, sí, todos los alambres tienen resistencia. Pero estas que están simbolizadas, por ejemplo, las que están en el foco y estas de colores, representan una alta resistencia comparada con los alambres. Y por lo tanto, de manera práctica, los hacemos RC. Es como que el electrón encuentra el camino libre y acelera. Lo cual no existe. ¿Sí? Entonces,
Esos focos tienen alta resistencia, ya le ponemos así, ¿no? R1, R2, hay una diferencia potencial 1, una diferencia potencial 2 y hay una batería. Simbólicamente es esto. Y esto se puede reducir en una resistencia equivalente si... Ah, bueno. Y esto se puede simplificar a resistencia equivalente. ¿No? Por ejemplo, cuando los dos se ponen en serie, están en serie. Como los condensadores, ¿no? También puedo pensar en un equivalente, profe. O sea, aquí que se cumple, en los condensadores también se cumplía esto. La diferencia potencial de él es la suma de los dos, lo mismo que los condensadores. Aquí la corriente es la misma. En el caso de los condensadores, la carga es la misma. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y, bueno, el equivalente es simplemente la suma de resistencias. Eso. Todo lo contrario al capacitor, ¿no? En cada resistencia se cumple la ley de Ohm. El diferencial de 1 es I1 por R1 y 2 por R2. Así sean iguales los Is, bueno, sí, por dos. Y en general las resistencias en serie se suman, ¿ya? Bien, y estas serían las características de resistores en serie o resistencias resistores, yo le diría, ¿ya? Los resistores tienen la resistencia. La resistencia es una propiedad extensiva porque depende de la longitud del área. Pero recuerden, todos son alambres. Solo que los que están con serruchitos tienen una resistencia muy alta comparada con las líneas, ¿no? Así que para nosotros esta línea no tiene resistencia ninguna. La simbología está ahí de las fuentes. Fuente de C. Es una simbología de fuentes. En el caso de la consistencia en serie, la corriente siempre sale del positivo, ¿ya? De manera práctica, que sería la dirección del campo. Pues el campo va del lado positivo, pasa por todo el alambre hasta el lado negativo. Potencial del campo. Y el campo va en la misma dirección que la corriente. Porque la dirección del campo van los portadores de cada positivo. Esta es la corriente convencional. Bien, la cosa que se suma, ¿no? Y cuando están en paralelo, ya se colocan así, como ya ustedes conocen, las diferencias potenciales son iguales y de igual manera que el condensador. Su representación de circuito sería así. Aquí, por ejemplo, la corriente ya no va, no hay una sola corriente, más bien la corriente se divide. Conservación de la carga. Este punto A veces le llaman nodo. Y si llega ahí, bueno, obviamente esta corriente que salió de acá se divide en dos partes. Si hubiera tres, se divide en tres. Y también se puede hablar de una resistencia equivalente. Estas tres me interesan. En el caso, aquí ya la corriente no es única, sino que se divide. También como en el condensador se dividía la carga en dos partes. Bueno, creo que acá es tan dinámico, ¿no? El otro es estático. Y la resistencia equivalente se suma en las inversas como en los condensadores. Y por supuesto en cada una de ellas se cumple la ley de Ohm. Siempre puede decir que el diferencial de potencial aquí es I1 R1, el diferencial de 2 I2 R2. La ley de Ohm está ahí garantizada. De manera práctica yo puedo decir que el resistor en paralelo, yo sé que es la inversa, suma de inversas, pero para que no te estés equivocando, yo te diría que tomes esta postura. La resistencia equivalente es la suma de las inversas y después sacar la inversa. Es la que yo uso, así que usted es libre, puede escoger
puras inversas y después recién le saca la inversa o ya escribo. Esas son las características de los resistores. Resistores en paralelo. Bien, como este ejemplo también. Hay uno más ahí que puse adicional. En la casa tiempo lo hace. Si no, ya lo dejo. Pero tú sí. A ver. Indique si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas respecto a al circuito de resistores. Claro. Al circuito montado, ¿no? Indique si las siguientes proposiciones, porque no solo hay resistores, también hay una fuente. Indique si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas respecto son verdaderas o falsas. Ah. ¿Cierto? Ya voy a hacer una más, ¿ya? A ver, tenemos aquí dos proposiciones. La primera o la segunda, ver si son falsas o verdaderas. En el caso A, me pide que demuestre que el diferencial de voltaje es igual al diferencial de voltaje en 1 y en 2. Yo ya les he puesto las corrientes, miren acá. A 1 le he puesto I1, y acá en este nodo verde, primero, la corriente I2 se divide, I3 se va por allá, I4 por acá. Y se vuelven a juntar y vuelve a entrar I1. Normal. Yo tengo de dato, me doy cuenta aquí que los colores, ¿qué me indican? Mira, estos colores rojos me indican que están a un mismo potencial. Y estos colores verdes también. Eso significa que R2, R4 y R3, o sea, cuando de cambio de circulito de color, cuando veo un resistor de por medio. Siempre que hay un resistor de por medio, va a haber una diferencia potencial. Eso dice Ohm. Entonces, yo no puedo ponerle el mismo color. ¿Sí? Es una forma de verlo, ¿no? Mientras que acá, mira, si este es rojo porque no hay ningún resistor ahí que haga un cambio de potencial. Este punto rojo con este punto rojo también porque no hay una diferencia de potencial. Así que mismo punto rojo. Arriba, verde para acá, verde para la izquierda, pero ya no puede pasar al otro lado, así que le pongo azul. Los que estén entre los mismos colores están en paralelo. ¿Quiénes están entre rojo y verde? R2, R4 y R3. Así que yo digo que en los datos
los diferenciales de volts son los mismos. Voy a volver a hacerlo, ¿ya? Me parece que puedo mejorarlo. Voy a hacerlo más pasando ese. A ver. Eso. Yo ya me atreví a dibujar las corrientes. Ahora, lo que sí se nota es, voy a explicar eso, ¿no? Tengo 20 minutos. Y el otro queda para... Eso sí, no lo recuerdo. Bien, lo que sí hay que decir es que los puntos A y B, voy a ponerle puntos, ¿ya? Voy a escribirle. Voy a explicarlo más tarde. Análisis. Ahora, a este punto le puedo llamar A. La fuente hay que detectarla con letra seguida. Yo le voy a llamar C. De nuevo, A, B, arriba, C, D, C, D. Ahí. Este será. Lo primero anotar es lo siguiente. Ya, A, B y C. Estos son potenciales. ¿Ya? En cada punto existe un potencial. En cada punto, entre dos resistores existe una diferencia de potencial. ¿Ya? Entonces yo puedo decir así. Que lo vamos a ver más adelante también. ¿Por qué? La diferencia de potencial en la fuente sería el potencial. La diferencia potencial en la fuente sería el potencial en B respecto al infinito, respecto al tiempo en este caso. Miren lo que va a pasar. Allá, potencial en A. Hay algo que tengo que decirles. Este potencial en A, que alguna vez se lo mencioné, por convención es el infinito, que le llamamos tierra, conexión a tierra. Así le llama. Eso es una convención. Entonces la diferencia potencial en la fuente es el potencial en B menos el potencial en A, o sea, ese potencial. La diferencia potencial en R1 es, voy a buscar toda, con eso acabaré. La diferencia potencial en 1 es, ¿cuál sería? Potencial en F menos el potencial en B. Ahora, ya, en la dirección que va la corriente.
Si se dan cuenta, saben que esto necesariamente va a salir negativo. ¿Por qué? Y lo vamos a decir la próxima clase. Este potencial, esta diferencia potencial que está acá, es el potencial de este punto menos el de acá. Y esto siempre va a ser menor. O sea, ¿cómo es que decimos eso? Aquí ocurrió una caída de potencial. Siempre los resistores hacen caer el potencial. ¿Sí? Por eso que en la ley de Ohm le ponemos valor absoluto, porque hay una caída. Siempre va a haber una caída. Por donde pase la corriente siempre hay una caída de potencial. Profe, entonces también hay una caída de potencial en R2. Sí. O sea, podemos hacer un resumen de caídas de potencial. Más bien lo que me intenta decir la fuente es que cuando la corriente venga por acá, porque I1 también va a regresar por acá, que vino de un bajo potencial, de puras caídas, ¿no? De que cae, ¿y qué hace la fuente? Lo vuelve a subir. Ese es el principio de la fuente. Acá, a ver. La corriente vuelve, o sea, todos vuelven. Se paseará por todos los resistores, pero tú vuelves. ¿Quién vuelve? Vuelve y tú. Solo que vuelve y ve una muralla. Pero un potencial cero. Oye, a ver, yo que había estado arriba, ahora estoy abajo. ¿No? Ahora, ¿cómo vamos a subir? Subo otra vez, porque inicio. Te doy mi energía. La batería te va a ayudar a subir de poder. Y otra vez llegué. Otra vez pues subes. Hasta que la batería se acabe. Ese es el concepto. Entonces, hay un montón de diferencias de potenciales. La diferencia potencial de 1, de 2, ¿cómo será? A ver. En C, ¿no? En C menos, también va a ser negativo. Profe, ¿siempre va a ser negativo? Siempre va a ser negativo. ¿Cómo lo hago en la ley de Ohm? En la ley de Ohm es valor absoluto. Solo que no se dice, ¿no? La de 3 sería B menos E, ¿no? No dice si me equivoco, ¿no? Tocaría la de 4. Z. ¿Sí? Ahora, este sería el reporte de caídas. Las noticias dicen que han caído de R1. En R1 había una caída. Esos serían los reportes de caída de potencial. A través, ¿saben qué? Las noticias de hoy en día dicen que en R1 hubo una caída potencial. En R2 también, en R3. Ya, pero también quiero saber el reporte donde no hubo caídas de potencial. ¿Cómo lo digo? Reporte de... No, ya. No caída. ¿Dónde no cae potencial? Donde no hay un resistor. Entonces, ¿qué puedo decir? Yo puedo decir que el potencial en A aquí es igual. Ya empecemos por B, ¿no? Yo ya he puesto A arriba, ¿no? Bueno. Claro, para empezar de ahí, con las leyes, pero ya no me lo veo. Voy a empezar en B. ¿El potencial en B qué sería? No, esa no. Empiezo en F. En F es igual al potencial en E, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque no hay ningún resistor. Por eso que le pongo la
misma bolita verde. Esa es la letra. ¿Right? Acá, ¿y dónde más no hay reporte de caídas? El potencial en D. El potencial en D es igual al potencial en C. Y es igual al potencial en D. Y la pregunta sería, ahora, ¿cómo hago para que vuelva a subir? La fuente que va a ir. Por algo se llama fuente. El objetivo de una fuente es que la corriente siga circulando. Ella tiene su... Es su esencia. Para eso fue creada. Fue creada para que la corriente se... ¿Cómo? A través de la química de reacción. Bueno, ¿entendió la parte? Ahora, para aplicar la ley de Ohm, yo tengo que aplicarle en valor absoluto. La ley de Ohm. O sea, esto debería estar en valor absoluto, valor absoluto, valor absoluto. Vamos a suponer que por otro ciclo. Listo. Y bueno, ahora creo que ahora por fin puedo decir, más rápido podría decir yo, a ver, ¿qué quiero? Quiero probar diferenciales. ¿Sí o no que todo esto se puede reducir a uno solo? Ya, y eso lo digo. Entonces, proposición 1. Proposición A. La proposición A era esta, ¿no? Así que vamos a ver si es cierto. Bueno, lo que puedo hacer es reducir a estas tres que están en paralelo, ¿no? Y ahí es donde entra el taller. Ahora sí puedo poner con confianza esta. Los resistores R2, R4 y R3 están en ¿por qué están en paralelo? Ya que ¿qué? ¿Deben decir eso o no? Los resistores R2, R3, R2, R4 y R3 tienen la misma diferencia potencial, ¿sí o no? Por todo lo dicho. ¿Sí? Tienen la misma diferencia potencial porque son los puntos rojos equivalen igual potencial, los puntos verdes también, así que si están en paralelo, yo puedo calcular una resistencia equivalente. Entonces la resistencia equivalente será, ¿cómo será? La resistencia equivalente será ¿cómo era? Cuando es en paralelo se suma la resistencia. ¿Cómo le vas a llamar? Pues ya, voy a llamar, ¿qué tal? Una notación que yo utilizo es poner la resistencia involucrada. 2, 4, 3. ¿Por qué pongo 2, 4, 3? Estoy hablando de la resistencia 2, 4 y 3. ¿Entiendes? Entonces sería la suma de esto.
es 1. Físicamente sería R1, R2 más. Aunque no me va a servir de nada, pero lo voy a colocar como efectivamente, ¿no? Eso. ¿Hubieran valores? De repente sí, pero no coloco. Entonces yo puedo el futuro de la red. Ya. Bueno, entonces, voy a hacer esto. Voy a usar esto. Y bueno, el equivalente, lo que voy a asegurar a continuación es lo siguiente. Como esto está en serie, esto es. Como R1 y R2 están en serie, ¿cierto? Como están en serie, estas dos, este potencial es la suma de estas dos. Así que, como esta de acá, esta es la misma, esto de acá tiene la misma diferencia potencial que las tres. Resulta que es verdadera, ¿no? Es verdadera porque todas las resistencias equivalentes tienen la misma resistencia. La resistencia equivalente está entre el verde y el rojo también. Bueno, que le dejo el verde y el rojo, así que tienen la misma diferencia potencial y es verdadera. Y para terminar, entonces, paso el tiempo. Para el otro caso, tienen esto. No, no la traigo. Para el caso B, para el caso B, tienen que R2 es tanto, R3 es 30, la diferencia potencial son las mismas. Voy a obtener la relación I2 entre I3 para decir quién es mayor. Y bueno, esto es en valor absoluto. 2 y 3 tienen la misma diferencia potencial. Por ley de Ohm es IR y R. Paso a dividir. 30 entre 2, 3 a 2. ¿Verdad? Ya. Bien. Bueno, quería hacer un problema más, pero ya. ¿Ah? Esto lo escondo. Se ha aplicado las propiedades del efecto de circuitos y se ha encontrado la resistencia equivalente de una combinación de series paralelas de resistencia. Muy bien. Ahí nos vemos.